Entonces, ya habíamos tocado el tema de la búsqueda armónica en una sesión anterior. Bueno, ¿qué es la búsqueda armónica? En otra hemos dicho que muchos de estos algoritmos que vamos a ver aquí son inspirados en la naturaleza o bioinspirados o la verdad inspirados en lo que les parezca, porque decíamos que el tema de recocido simulado está inspirado en la forma como se enfría el hierro. Miércoles, ¿no? Pues está inspirado en el comportamiento físico de ese proceso de enfriamiento. Este caso es el caso en el cual el algoritmo se inspira en algo que sucede en la mente humana cuando está haciendo el proceso de creación de música o de improvisación de música. Entonces, yo les decía que básicamente el autor fue a Nueva Orleans y estuvo muy pendiente de cómo era que la gente improvisaba sus canciones pues en los pubs, en los bares que hay allí. Entonces él empezó como a analizar y se dio cuenta que pues realmente no era una cosa así de que, ay no, que es que él se lo soñó ahí, no, porque era una cosa inmediata, o sea, es algo así como el tema de las trovas y todo lo que se hace aquí con la gente en los pueblos, que tiene la habilidad de ir sacando algo al vuelo con base en lo que se acaba de decir. Entonces no es que tú lo tengas previamente preparado. Entonces con la música pasaba lo mismo. Entonces ellos ¿qué hicieron? Ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que, bueno, el señor que dijo que va, cómo es que lo hace, y se empezó a dar cuenta que obviamente ellos tenían ya unos conocimientos previos, ¿cierto? Entonces en su mente ya tenían como un conjunto de armonías que funcionaban bien como en ciertas circunstancias, ¿cierto? Pero dependiendo de lo que él tenía que improvisar, la armonía per se no funcionaba, tenía que hacerle un pequeño ajuste, entonces mentalmente decía, no, toca bajarle, le bajaba o le subía un poquito, que es lo que nosotros hacemos con un bandwidth. O sea, en una solución, en un punto específico, la modificamos un poquitico, ¿cierto? Estamos haciendo una pequeña variación. Entonces con eso él se empezó a dar cuenta, pero también se dio cuenta que de vez en cuando bueno, los músicos salían con una cosa ahí rara, ¿no? O sea, como que en su repertorio nunca le había escuchado ese tipo de cosas. Entonces como que ahí se animó a hacer algo, a explorar alguna cosa diferente. Entonces él organizó esas reglas y esas reglas las definió en un algoritmo. Bueno, digamos, el proponente de esto o los proponentes son Jin y Lee, que pues es un algoritmo propuesto ya en 2001, inició con su versión discreta, después se sacó una versión real y hoy hay todas las que quieran, o sea, hay variaciones de diferentes aspectos específicos del algoritmo. El esquema general es este. La inicialización de parámetros es decir, bueno, cómo va a correr el algoritmo, o sea, cuál va a ser, los parámetros son fundamentalmente pues el tamaño de la memoria. Como estamos hablando de un algoritmo poblacional, pues necesitamos saber cuántas soluciones voy a poner al tiempo, o las voy a poner a explorar. En el algoritmo de estado simple nosotros no nos preocupamos porque era una solución, punto, ¿cierto? Acá hay un valor que es el tamaño de la población o específicamente en este algoritmo se llama el tamaño de la memoria armónica por llevarlo a la inspiración del algoritmo, ¿cierto? Ese tamaño de la memoria armónica normalmente para este algoritmo, por su diseño, es un valor pequeño, 5, 10, 20. No he visto realmente más. Últimamente, por un problema que estamos manejando con física, sí hemos utilizado valores grandes para ver cómo nos va, pero sí se nota que no tiene que ser un valor muy grande, ¿cierto? Es un valor muy pequeño. Segundo, yo hablé de que él tenía cosas en la memoria, ¿cierto? Entonces, es cuando yo voy a crear una solución, pues si la saco de la memoria o me la invento al azar, ¿cierto? O me la saco de la memoria y le hago un pequeño cambio, ¿cierto? Entonces, ellos tienen allí asociado a eso unos parámetros. Un parámetro que se llama HMCR, que es la rata de consideración de la memoria armónica, o sea, ¿qué tanto voy a sacar de la memoria y qué tanto voy a sacar al azar? ¿Sí? O sea, pues lo que yo digo HMCR es porque lo voy a sacar de la memoria. 1 menos HCMR es al azar, para que eso dé probabilidad, porcentaje 100% de los casos.
Y adicionalmente, cuando lo saco de la memoria, a una cierta porción le hago un ajuste, a las otras no. Entonces, ese ajuste lo llaman par, pitch adjustment rate, que es como una rata de qué tanto le voy a hacer, a qué tantas de esas soluciones que tengo en la memoria le puedo aplicar ajuste o no le puedo aplicar ajuste. Entonces, eso es lo primero que uno define. Y acá, digamos, lo que nosotros llamamos las CFOs o las iteraciones, ellos la llaman el número de improvisaciones. Porque el algoritmo lo que hace es, si la memoria inicial es de 20, genera 20 al azar, ya gastó 20. Y después hace improvisaciones en donde genera en cada iteración un solo elemento, una sola solución. Entonces, si usted dice voy a hacer 1000 EFOs, pues ya gastó 20, aquí arriba le quedan 9, en el proceso iterativo le quedan 980 y se acaba el problema. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo como tal del número de EFOs es el tamaño de la población más el número de improvisaciones. 980 más 20 le dio la 1000. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace en el primer parámetro, definirlos en la primera fase, definir los parámetros. Hay algo que normalmente no se dice allí, pero pues obviamente es, digamos, es obvio, es definir el problema. ¿Qué problema va a hacer usted? ¿Cuál es su formulación matemática o cuál es su función aproximada de cálculo de fines, ¿cierto? Y si lo quiere maximizar o minimizar, eso hay que decir, ¿cierto? Y eso ya lo sabemos, o sea, uno automáticamente en la mochila se va a maximizar, el TSP se va a minimizar, ¿cierto? Y ya tenemos como la definición de esas funciones. Después viene la inicialización de la memoria armónica. La inicialización de la memoria armónica, pues básicamente es construir nuestras n soluciones. Si dijimos que la memoria armónica era de 20, pues construir 20 soluciones, ¿sí? Entonces, en hill climbing se genera una solución aleatoria, para el problema de las funciones, pues aquí generamos 20, ¿sí? Aleatorias. Todas pues van a ser terminando siendo distintas y se les calculará su finish. Después viene el proceso como tal de improvisación. Este proceso de improvisación se hace n veces, número de improvisaciones. El número de improvisaciones que usted ya ha definido, 980, pues 980 veces se va a hacer este ciclo. Ese ciclo, ¿qué se hace? Básicamente, en cada ciclo se crea una sola improvisación. Esa improvisación o esa misma solución, como la quieran llamar, esa solución es la que cumple las 3 reglas que hablamos. Sacamos de la memoria, sacamos del azar, sacamos de la memoria y ajustamos. ¿Sí? Esas 3 reglas, que son las que se dicen acá. Tocar una armonía conocida, ajustar un poco una armonía conocida o sacar una memoria, una nueva solución totalmente loca. Ahora, eso se hace por cada componente a nivel si es un vector por cada celda, ¿cierto? O si lo llamamos cromosoma por cada gen se aplica la regla. No es que yo diga, ay, voy a sacarle a la memoria y tomé toda la solución de la memoria, no cuadra, sino que voy a crear una solución, en el caso, por ejemplo, de la optimización de funciones, que voy a decir que son 5 dimensiones, pues para la primera dimensión puede que aplique la regla de sacarla a la memoria. Para la segunda dimensión puede que aplique la regla de sacarle la memoria y ajustarla un poco. Para la tercera puede que vuelva a aplicar sacarle la memoria. Para la cuarta, no, que salga aleatorio. O sea, cada gen va a terminar teniendo un valor que sale de cualquiera de esas 3 reglas o 3 condiciones. ¿De acuerdo? Es importante, es como lo que yo les alcanzaba a comentar. Un hijo que tiene genes de 10 padres o de 5, inclusive se mutó, ¿cierto? Porque al sacarlo aleatorio es una mutación. Entonces, se genera así cada uno en este caso las armonías o lo que nosotros llamamos los genes o las celdas del vector y se van aplicando las reglas. Después viene el tema de la actualización de la memoria armónica. Nosotros en estado simple, pues tenemos una solución y tenemos una solución de dónde estoy, la mejor solución o mi posición. Generé un hijo en forma sexual porque es mío, o sea, no hay papá y mamá, sino yo solo. Ese hijo me gana a mí y me reemplaza. Si no me gana, no me reemplaza.
o si me gana, o si no me gana, pero le doy ahí una posibilidad de que me reemplace, como lo hace el recocido simulado, me reemplace. En última, el tema es solo dos elementos peleando, ¿cierto? El actual y el hijo que se creó allí. Acá tenemos una población, en este caso la población tiene 20 soluciones y acabé de generar una. Entonces, esa que generé, ¿cómo va a definirse su ingreso o no a la población? Entonces, ese proceso se define básicamente acá como una pelea, una competencia con el peor de la población. ¿Sí? Él compite solo con él, no compite con nadie más. ¿Sí? Hay diferentes, muchísimos esquemas de competencia para poder si alguien entra en una población. Este algoritmo tiene específicamente. ¿Qué otros esquemas hay? Miren, en la naturaleza hay unos tipos de gorilas en donde cuando el gorila tiene cierta edad, el macho de la manada lo hace echar, o sea, lo saca. O se muere ahí, se quiere quedar, me mata o se muere, o se va. Entonces normalmente la gran mayoría lo que hacen es que se van a otro lugar. Ellos llegan a otro lugar en donde hay otro grupo de gorilas y empiezan a echarle ojo a todos. A ese le casco, no hay problema. A ese también. Hacen como un estudio, porque básicamente es eso, o sea, tú no quieres llegar allá a ser el último de la manada, ¿cierto? Porque pues vas a comer menos, pues no vas a tener derecho de pronto a procrear y demás. Entonces usted quiere llegar a, pues usted mira al grande y dice, no, ese man me mata, no, ese no. Entonces empieza a bajar y usted va buscando, ellos van haciendo un análisis de como a cuáles le pueden ganar y qué lugar tienen en la manada y pues van y le buscan pelea. ¿Sí? Y le ganan, entonces entra, y no le ganó, pues salga corriendo antes de que salga muy herido y busque al siguiente con el que se va a enfrentar para lograr su grupo en la manada. Eso se llama en algoritmos genéticos competencia restringida. Es decir, tú no peleas con todos en la población, sino que tú escoges un subgrupo con el cual tú decides pelear, ¿cierto? Y el tamaño del grupo puede ser 2, 3, 4, 5, eso dependerá del problema. Pero ese es un esquema, ¿cierto? Hay otros que es bien mandados, ¿no? Contra el mejor, o me mato o no, ¿sí? Esas, por ejemplo, normalmente en los algoritmos genéticos no funcionan mucho, ¿cierto? Porque pelear contra el mejor quiere decir que siempre vas a tener que ser mejor, si no tu información no va a ser tenida en cuenta nunca en el proceso evolutivo. Entonces, normalmente si uno implementara este algoritmo poniéndolo a pelear con el mejor, normalmente se va a pasar muchos bucles, muchas repitas, no hizo nada, 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 porque no modificas para nada tu población. Entonces, normalmente por eso no se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos esquemas. Yo estaba leyendo que la complejidad de su objetivo es una complejidad exponencial a la exponencial. Estaba leyendo ayer en el documento de que Jobs hacen lo mismo, cogen un esquema pequeño de árboles y empiezan a que si no alcanza tal tasa, entonces no sirve ese árbol. Pero no, la complejidad normalmente en los algoritmos evolutivos, en casi todos hay un par de excepciones, hay un algoritmo que se llama CMAS, que ese sí es una historia totalmente diferente, pero en general la mayoría de los algoritmos evolutivos tienen su función, su complejidad está definida por el costo de la función objetivo multiplicado por el número de iteraciones, punto, o el número de efos. ¿Sí? Si este va a ejecutarse 1000 efos, pues usted se da cuenta, 1000 efos, a pesar de que hay un ciclo, pues son 1000, se acabó. Entonces son 1000 efos por el costo de la función objetivo. En general, si tú coges un genético, es la misma historia, porque lo más normal, sacando a este que les digo, CMAS, digamos, el proceso del algoritmo es simple, es muy simple. Mientras que la evaluación de la función objetivo puede ser hacer un llamado a un simulador que haga la ejecución del algoritmo para algo y le entregue el valor de calidad. Y eso sí puede demorarse, ¿sí? Entonces ahí es donde en general está la complejidad. Los problemas que nosotros manejamos, la complejidad no es mucho, ¿cierto? Pues uno ni la ve, o sea, corre y ya corrió el fin y lo calculó rapidísimo. Pero cuando el problema se hace mucho más grande, cuando el problema requiere de una interacción con otros simuladores y herramientas, ahí uno sí se da cuenta que el problema no es el algoritmo evolutivo,
sino más bien el cálculo de la función objetivo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, miren, aquí ya hacemos un poco más énfasis en los nombres de las variables, el tamaño, la memoria armónica, el harmony memory size, el número de improvisaciones, number of improvisations, el harmony memory consideration rate, cuántos van a salir de la memoria armónica, lo contrario a esto pues serán los que, o sea, el complemento 1 menos estos serán los aleatorios, el pitch adjustment rate y el bandwidth, ¿sí? Porque también hay que hacer, pues cuando yo digo que le va a hacer un ajuste a algo, pues ¿cuánto es el ajuste? Pues un poquito, ¿no? O sea, ¿y cuánto es el poquito? Con el bandwidth. Ahora, se inicializa la memoria armónica, normalmente uno dice aquí crear HMS soluciones aleatorias, pero porque el problema es así, ¿no? O sea, cualquier problema, pues usted puede generar las aleatorias. Y alguien dice, no, pues yo quiero de las 20 generar unas ahí con un pequeño sesgo hacia un enfoque greedy. Ah, bueno, pues meta unas greedy, pero no chiquicas. Y el resto aleatorio, ¿sí? Para que puedas explorar todo tu espacio de búsqueda. Recuerden que esto, digamos, la función de una memoria o de una población es caer en diferentes lugares del espacio de búsqueda. Lo que yo les digo, la meseta de Popayán y pues suelto los soldados desde el cielo, pero no los voy a soltar en el mismo lugar, los reparto ahí porque caigan en diferentes lugares, para que esa búsqueda pues tenga diferentes puntos de partida. Aquí está, mire cómo se aplican las tres reglas. Para cada dimensión, fíjense, para cada dimensión o para cada celda del vector, yo tengo que ir un número aleatorio entre 0 y 1, continuo o real, y si ese número es menor que la probabilidad, punto 9, este valor de probabilidad normalmente, los valores más comunes son entre punto 8 y punto 95, ¿sí? O sea, normalmente saquen mucho de la memoria, ¿sí? No mucho aleatorio. Y internamente pues selecciona algo en la memoria y después de seleccionarlo mire si le tiene que hacer un ajuste. El ajuste normalmente es un valor que gira alrededor de punto 30, punto 35, ¿sí? O sea, 30% de probabilidad o 35% de probabilidad de que aplique. Quiere decir que muchos van a pasar directo, ¿sí? ¿Con eso qué sucede? Pues que obviamente las cosas que tengo en la memoria, pues las voy a reusar, pero no todas. El 30% no lo voy a reutilizar, le estoy haciendo un ajuste pequeñito, una optimización local. Y este de aquí, pues si yo dije 90-10, o si dije 80, pues el 20% de las características van a ser aleatorias. Entonces eso es como hacer una mutación aleatoria, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, una mutación normalmente es una operación que uno espera que sea más local, ¿cierto? Pero aquí no, aquí esto es como que la local la haces aquí con esto, ¿sí? Y esto se comporta más, es como una exploración, ¿sí? Vayan para otro lugar, en esta dimensión vayan para otro lugar, para que genere diversidad. Entonces ahí es como se logra el equilibrio entre la optimización local y un poco la optimización, la exploración, ¿sí? Exploración y explotación. Esa es la forma como se hace. Finalmente, lo que decíamos, reemplazar la peor armonía de la memoria si la nueva es mejor, ¿no? Eso no lo había dicho. O sea, yo peleo contra él, le gané, por ejemplo. Entonces, yo peleo contra el peor de todos y si le gano porque tengo mejor fitness, pues yo entro a la población y esa persona sale. La población siempre se mantiene, en este caso, con el tamaño que usted definió originalmente. Y en la mayoría de algoritmos es así. O sea, el tamaño de la población usted la define y ya, no la modifica. Hay unas variaciones, hay unos algoritmos que, por ejemplo, arrancan con, dicen, por ejemplo, el tamaño de la población es 80 y yo voy a tener 20 padres para generar hijos. Entonces, la primera vez arranca con 80, pero después el algoritmo siempre usa 100 de población. ¿Sí? O sea, como que en la primera generó una población más pequeña, selecciona esos 20, pero de ahí para allá siempre 100, 100, 100, 100, 100. ¿Sí? Pero pues realmente no lo veo muy seguido, pero es una alternativa dentro de lo que se plantea en el estado de arte. Bueno, aquí están los valores que les digo, ¿cierto? HMSR 70 a 95.
realmente donde más lo veo es más alrededor de 85% es el valor, inclusive entre 80 y 95, pocas investigaciones que he leído utilizan valores por debajo de 0.8. Lo mismo el par está entre 0.1 y 0.5, pero en la vida real normalmente los valores giran alrededor del 30 y el 35%. Y el bandwidth depende del problema, ¿sí? Si es un problema continuo, si es un problema continuo en un rango pequeño o en un rango grande, eso pues uno lo ajusta. Y pues obviamente todo problema tendrá sus límites mínimos y máximos para cada una de las variables, ¿no? Este algoritmo per se, el que les voy a mostrar es el valor, digamos, el de optimización continua. No funciona para valores discretos, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos hablado de que hay problemas continuos con restricciones o sin restricciones, discretos con restricciones o sin restricciones, binarios con restricciones y sin restricciones. Pero inclusive hay problemas mixtos, ¿sí? En donde una variable es continua, otra variable es discreta, otra variable es binaria y bueno, es mezclado. Pueden ser mezclados de binarios con reales o de binarios con discretos, bueno, lo que salga, o los tres de una, ¿cierto? Este algoritmo normalmente en sus versiones viene o continuo, o viene con discreto, o viene con binario, ¿sí? Pero hay uno que funciona bastante bien, que es una variación de él, que es el Global Best Harmony Search, que por su diseño funciona bastante bien con mezclas, ¿sí? No necesariamente tienen que, o sea, como que lo puedes correr para binario, para continuo, para discreto, o para unas variables de un tipo y de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, miremos aquí el ejemplo. Voy a crear, en este caso, una población. En este caso, la población tiene HMS de elementos, ¿cierto? 20. Después genera los 20 elementos. Para cada elemento le genera su cálculo de fitness, ¿cierto? No más que lo que hemos visto con estado del arte, pero ya no uno solo, sino hay una lista completa de 20 elementos. En este caso, vamos a utilizar esta función objetivo, ¿cierto? Que si la vemos es un polinomio ahí todo loco, ¿sí? Y vamos a tratar de encontrar el vector solución. El vector solución para este problema, por ejemplo, puede ser cuando esto es 2, 3 y 1. Entonces, 2, 3 y 1 pues nos da 2 menos 2 da 0, bueno, eso da 3, ¿sí? Para este otro vector solución 3, 4, 2, yo lo aplico acá y me da 6. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo metería aquí. Tendría tres valores que serían las variables x1, x2, x3 y tendría su fitness, que es lo que está apareciendo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a crear una nueva armonía, estas son las reglas, y vamos a mirar en el ejemplo. Entonces ya tenemos aquí el ejemplo concreto de la función que vamos a optimizar, los valores que vamos a utilizar en cada uno de los pasos del algoritmo, y pues para hacerlo fácil lo vamos a hacer solamente con tres armonías. Estas tres armonías se generaron en forma aleatoria, ¿cierto? Con esos valores de fitness, y después vengo acá y voy a generar una nueva armonía, ¿cierto? Voy a generar lo que se llama la improvisación. Esa improvisación, este primer campo, ¿cómo lo voy a generar? Entonces, lo primero que hago es, para esta dimensión, tirar un número aleatorio. Ese número aleatorio me dio 0,5. Y en este caso, el HMSR estaba definido en punto 7. Punto 5 es menor que punto 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo saco de la memoria. ¿Listo? Lo saco de la memoria. ¿Cómo hago para sacarlo de la memoria? Pues escojo aleatoriamente uno de la memoria. Entonces tengo en la memoria 3, escojo uno. En este caso salió este señor, ¿cierto? Entonces, este va a ser el candidato a poner aquí, ¿cierto? Lo que sigue es preguntarnos si se le debe hacer ajuste. Entonces, tiramos un número aleatorio entre 0 y 1, nos da punto 4. Pero el par, en este caso, es punto 2. Punto 4 no es menor que punto 2, entonces no se le hace ajuste. Como no se le hace ajuste, ya esa dimensión se saca de allí, la 1. ¿De acuerdo? La copio acá. La siguiente dimensión. Pues para la siguiente dimensión lo mismo. Tiré un número aleatorio, me dio punto 3, da menor que punto 7, entonces lo saco de la memoria. Ahora,
¿De dónde? Aleatoriamente de los 3 puntos de la memoria. Ah, salió aquí, tercero, ahí, listo. Vamos a coger por defecto 3. Ahora nos preguntamos, ¿hay que hacerle ajuste? Entonces nos dio punto 1 el número aleatorio que es menor a punto 2, que es el valor de par, por lo cual hay que hacerle ajuste. ¿Cuánto ajuste le hacemos? Pues eso dependerá del valor que yo haya colocado para el bandwidth. Digamos que en este caso será sumar 1 o restar 1, ¿cierto? Porque estoy haciendo una evolución discreta y no necesito valores reales, entonces o sumo 1 o resto 1, punto, se acabó. Entonces le hago eso y en este caso al valor que está allí le voy a sumar 1. Entonces lo que pasa aquí es el valor de 4, ¿de acuerdo? Y ya, se acabó, ya no aplico más nada. Y para el tercer caso, entonces, ¿qué hacemos? Tiramos un número aleatorio, el número aleatorio fue punto 8, que es menor que punto 0,7, ¿que punto 7? No. Entonces, pues no se saca de la memoria armónica, se saca al azar. ¿Sacarlo al azar qué significa? Pues básicamente generar un número aleatorio dependiendo de los valores mínimos y máximos que tiene esa dimensión. Y ese valor en este caso es 3, porque los números aleatorios que se pueden colocar eran números de 1 a 5. Obviamente, al final, y dependiendo del problema, pues yo tendré que incluir cosas y adaptar vainas aquí en el algoritmo. ¿Por qué? Porque imagínense que esto hubiera sido un recorrido, ejemplo, un recorrido de un grafo. Pues no me puede quedar 2 veces la misma ciudad, ¿cierto? Tendré que hacer una adecuación. O tendré que adaptar el proceso que está aquí. Yo no lo haría por cada dimensión, sino yo diría, no, por cada ciudad para ver en qué celda lo meto, ¿sí? Entonces, cambia un poco el concepto del algoritmo, manteniendo la idea general, ¿no? Pero hago que la creación de la solución, en esta parte de acá, sea una construcción de la solución que tenga sentido para el problema, ¿de acuerdo? Porque en la mochila yo puedo ahí poner ceros y unos, ¿sí? Pero al final, ¿qué tengo que hacer? Pues mirar a quienes vuelo, ¿sí? Y pues ¿para qué me sirvió el proceso hacerlo así de izquierda a derecha si a la final después me va a tocar mirar a quienes volar y me quedaron un montón de unos que tengo que pasar a ceros para que la mochila sea una mochila viable, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, no, pues pongamos todas, o sea, voy a recorrer las dimensiones, pero las recorro al azar. Entonces, las dimensiones no las va a recorrer un 0, 1, 2, 3 hasta todo un número total, sino que le hago un shuffle, un vector en donde meto las dimensiones, me queda la dimensión 20, después la 3, después la 18, la 4, la no sé qué, aleatorias, y entonces las voy recorriendo y pues voy preguntando, ¿se me llenó? ¿No se me llenó? ¿Se me llenó? ¿No me llenó? Ah, sí, escojo esta dimensión, la voy a meter, no cabe, ¿no? Pues entonces no la metamos y sigamos con la siguiente. Entonces encuentro la forma de que el proceso no se haga simplemente que porque aquí dice por dimensión, siempre lo voy a hacer ordenado de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? No siempre se hace así. Y pues obviamente en algunos casos, a pesar de que se haga así, uno puede tener aquí antes de hacer el reemplazo una operación de reparación. Hay que reparar la función, la solución, por alguna razón. Ejemplo, tengo una memoria armónica grande, tengo 20 soluciones. De esas 20 soluciones las ordené, ¿sí? Este ordenar, yo no le pongo mucho dolor de cabeza a ordenar, porque como los vectores son pequeños, no hay problema. Pero la implementación eficiente es realmente tener un indicador o un índice de cuál es la mejor solución y cuál es la peor solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted va creando la población inicial y en la medida que la va creando, ya puede saber dónde está el mejor y dónde está el peor. No tiene que ordenar para saber dónde está el mejor y el peor. ¿Me expliqué? O sea, por simple complejidad ciclomática. En el otro es lineal, en cambio, por bueno que sea un ordenamiento, será n log n. ¿Sí? Lo que pasa es que n log n con 20 eso no es nada. ¿Sí? Entonces, como que no le pongo mucho misterio al tema. Y aquí para el ejemplo, pues lo pongo así, para que sea más fácil de ver. Ahora, voy a generar la dimensión, la generé aplicando alguna regla, en este caso lo saqué la memoria armónica. Le hice después el par, me quedó eso. La segunda dimensión, ¿cómo la genero? La saco también de la memoria armónica. Después le hago par, no le hice par.
Y la tercera dimensión la saco de la memoria armónica, no me sale de la memoria armónica, me saca aleatoria, y bueno, y así, con la cuarta dimensión, las cuatro dimensiones. Entonces ya salieron y en últimas armé mi vector solución. Ya tengo mi vector solución totalmente desarrollado, le calculo su fitness, después de que le calculo el fitness, miro si es mejor que el peor, me salté, perdón. Si esta solución es mejor que es mejor que esta, que es la peor. Si es así, entra a la memoria y ya. Listo. Entonces ya salió ese y entra el que se acabó de crear. Y fíjense que en este caso, el que se acabó de crear tiene un fitness que lo ubica como por acá, ¿no? Entonces por eso me tocaría volver a ordenar, ¿sí? Mientras que si lo manejo con un índice, pues simplemente yo, el que acaba de llegar, yo ya sé que no es mejor que el mejor, pues no hago nada. Pero sí que es mejor que el peor, entonces busco dónde está el peor y ya, ¿sí? ¿Cuál va a ser el peor? Si este no es el peor, si este señor que acabo de entrar no es el peor, pues era el de arriba, ¿cierto? Si yo lo tengo ordenado. Si no, pues me toca volver a hacer el recorrido lineal. Entonces por eso no es que le haga mucho rollo al ordenamiento, porque no es tan complejo. Bueno, estas son diferentes funciones en donde en la literatura el algoritmo funciona bastante bien y son funciones bastante complejas. Nada más miren el paisaje de esa función. Tiene muchos óptimos locales y demás, y depende también del espacio de búsqueda. Lo mismo que esta ya la habíamos, es parecida a una que hemos manejado. Creo que no es la misma porque creo que la Sweffer que nosotros manejamos era otro problema, 2.21 o algo así. Una pregunta. Ustedes para las funciones que usan ahí, que son paisajes bastante raros, ¿no usan aproximación de Taylor o algo? ¿Para qué? Para, no sé, como para que sea más fácil en caso de que se haga difícil. Una vez que hay mucho No. para aproximación. Pero en un solo punto no hace Taylor. Sí, pero es que ahí tienen máximos globales. Sí, pero tú vas a relocar primero. O sea, en general hay un listado como de 60 funciones que normalmente se utilizan para hacer la evaluación de algoritmos de optimización monoobjetivo continuos, ¿sí? Que son funciones de prueba y que están categorizadas como les había dicho, ¿no? Unas son unimodales, otras son multimodales, que básicamente es unimodal, la esfera, tiene solamente un óptimo local, y esta, por ejemplo, es multimodal. Y las otras que son, o sea, las mismas funciones pueden ser separables o no separables. Esta función per se no es separable, porque dentro de la misma, no mentira, sí puede ser separable. X sub i por el seno de la misma función x sub i. Entonces yo podría separarla, ¿cierto? Como una resta de diferentes componentes separados. Esta, perdón, esta no es separable. Miren, este tipo de cosas ya de plano me dicen no es separable. ¿Sí? Porque están en un mismo componente de dos variables, no hay forma de que se separen. Y en general el algoritmo se ha evaluado en diferentes funciones y pues le da bastante bien. Ahí están los valores exactos de resultado y los valores que se logran con Harmonizer y en general es bastante competitivo. Profe, una pregunta. O sea, primero, cuando se crean los algoritmos, primero es que se verifican con este tipo de funciones y después ya son con los otros algoritmos. Con problemas ya prácticos. O sea, realmente en la literatura lo normal es que la gente se invente el algoritmo en su versión continua, sin restricciones, ¿sí? Y después sacan una versión discreta. Este empezó al revés porque primero le sacaron la discreta y después le sacaron la continua. Pero lo normal es que uno arranque como de la versión continua, lo que más he visto, ¿no? Sin que se arregla, ya estos la rompen. Haces como eso, lo evalúas con esta lista de 60 funciones, buscando obviamente que en la literatura te compares con los mejores algoritmos del estado del arte, porque pues si te comparas con, no sé, un genético de hace 20 años, pues vas a ganar, es muy probablemente que ganes, aunque hay sorpresas, hay un genético que se llama CHC, es para problemas binarios. La profesora Marta estaba en su tesis de doctorado trabajando el tema de generación automática de resúmenes
escoger de una lista de frases cuáles deben hacer parte del resumen del documento. Y estaba luche y luche, y ni siquiera GBHS le estaba dando buenos resultados. En la visita que hicimos a Granada, un señor que llevaba los años de los años trabajando en optimización multiobjetivo y monoobjetivo, llegó y le escuchó el problema y no sé qué, vio las restricciones y dijo, pruebe CHC. Y ya, sí, sí, un algoritmo más viejo que yo creo que tiene como unos 30 años. Y lo evaluó y sí. Salvó el doctorado. Sí, o sea, ese era. Para que funcionó excelente. Sí. Y nosotros le habíamos dado porque estuvimos mirando varias cosas y no, eso estaba complicado. Y CHC funcionó bastante bien. Entonces, esas son de las pequeñas sorpresas de que existen hace. Pero a pesar de que existen hace mucho tiempo, cuando uno mira, claro, en la literatura se empieza a dar cuenta ya de que no, pues tampoco toca sesgarse a los últimos 5 años. Sí, en los papers se sigue todavía hablando de ese proyecto, de ese artículo. ¿Sí? Esos artículos que son como que marcan un hito, y pues sí, hay variaciones y que tal vez esas variaciones funcionan más o menos bien, pero ellos siempre se comparan con uno viejito, y no, ¿por qué comparan con uno tan viejito? ¿Sí? Y uno mire y funcionan bastante. Entonces, bueno, hay una primer versión de este algoritmo que se llama la búsqueda armónica mejorada o Improved Harmony Search. Esta propuesta ya es un poquito más reciente, es de 2007, y lo único que cambiaron fueron el tema del manejo de cómo calcular el valor de par y cómo calcular el valor del bandwidth. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? El par, como nosotros lo establecimos, es .30 y siempre es .30, ¿cierto? En la versión original. Ellos dijeron no, porque es que ese pequeño ajuste que se le hace debería ir modificándose en la medida en que yo voy gastando EFOS. Entonces al principio puede ser un valor grande, pero después debe irse afinando para estar haciendo más optimización optimización local al valor de las mejores soluciones, porque usted en la medida que va evolucionando va llegando a un punto donde ya tiene como ubicadas las mejores soluciones. A esas mejores soluciones optimícelas más cerca a ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron esta fórmula, y con esa fórmula lo que logran es que el valor cambia de un mínimo a un máximo. En este caso, ¿qué están haciendo? El par min quiere decir, bueno, yo les estaba hablando era del bandwidth. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño? Acá es la probabilidad de qué tanto hago optimización local. ¿Sí? Ese es el otro componente. El otro componente de optimización local es que al principio usted no tiene que hacer mucha, ¿cierto? Pero al final usted tiene que hacer mucha optimización local, o sea, probar más vecinos, modificarle más cosas alrededor. Y pues obviamente, como lo vamos a ver ahorita con el bandwidth, pues al principio su byte es grande y después se va haciendo más pequeño. ¿Sí? Entonces, este es el par, inicia en un valor específico, .2 o .1 y .5, que es el rango que ellos plantean inicialmente, y lo vas modificando en forma lineal, incrementando la probabilidad de modificar más valores. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene como desventaja esto? Como desventaja es que ya no tienes un parámetro, sino que ya tienes dos parámetros. ¿Sí? Entonces, antes tenías que encontrar el valor de par, afinar el hiperparámetro par, pero ahorita te toca afinar dos parámetros. Ese es el problema. Y por el otro lado el bandwidth, pasa lo mismo con bandwidth. En vez de tener el bandwidth fijo, siempre un valor, entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo a un valor que varía desde un bandwidth máximo hasta un bandwidth mínimo. Entonces al principio es grandecito y después lo vas bajando para estar más cerca del valor que... Y aquí la fórmula que utilizan no es una fórmula lineal, sino más bien una fórmula exponencial. ¿Sí? Como que más rápidamente caes hacia el valor que es tu mínimo para tratar de ir afinando más cerca, encontrar más rápidamente ese valor. ¿Sí?
¿Qué otro problema tiene? Pues que ya no tienes bueno, digamos un parámetro de par y un parámetro de bandwidth, o sea, dos parámetros, sino que ahora vas a tener cuatro parámetros para fin. Ese es el problema. ¿Sí? Y pues eso, digamos, pareciera nada, pero sí es importante, porque en optimización, en el afinamiento de los parámetros se te puede volver un tema costoso. Personalmente, yo me quedo con la versión anterior. Esta mejora y la primera, yo me quedo en la primera. Me ahorro esos dos parámetros y lo que he visto no es una mejora sustancial, sobre todo en problemas discretos y binarios. Tal vez en problemas continuos sí me quedo con improve, ¿sí? Pero con problemas discretos y binarios no. Ahora, GHS o Global Best Harmony Search es una variación en la cual se toma el concepto del Harmony Search, pero se le mete conceptos de enjambres de partículas o de enjambres, ¿sí? Entonces, los vuelos de los pájaros buscando comida, uno se da cuenta que ellos como que se abren, buscan y después se juntan, ¿sí? Yo les conté lo de los Beagle, ¿sí? O sea, la misma historia, uno ve los animales ahí que cogiendo los conejos, se abren y se ubican y encuentran rápidamente la comida. Entonces, ese concepto de enjambre, ellos dijeron, lo podemos utilizar para hibridarlo dentro de Harmony Search, e inclusive con eso le logramos dar la posibilidad de que sea para binarios, para discretos, para continuos y para mixtos, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso? Todo es igual. Ellos dijeron, puedo usar par dinámico, como lo acabamos de ver ahorita, ¿cierto? O sea, variando desde un valor menor a un valor mayor, ¿cierto? Pero dijeron, los experimentos dicen que hay igual dejarlo estático. Entonces, si quiere, usted hágalo para que tome algo allá dinámico, pero los experimentos muestran que funciona bien con par estático. Ahora, ¿cómo cambian las reglas acá? Mira, las reglas siguen siendo las mismas. La regla aquí sigue siendo sacarlo de la memoria armónica o aleatorio. Eso no cambió. ¿Sí? No cambia. Aquí, si algo par, bueno, ¿qué es lo que cambia entonces? No hay bandwidth, no existe bandwidth. Quitaron bandwidth. Y lo único que hicieron acá es cambiar esta línea. Y esa línea que dice, sáquelo del mejor. Y con eso ya tienen un comportamiento de enjambre. ¿Por qué? Porque cada vez que él diga, ay, sáquelo de la memoria, y después diga, no, pero hay que ajustarlo, y lo toma del mejor, pues en últimas, los valores del mejor están siendo probados o sea, más oportunidades de que los valores del mejor estén siendo probados al crear una nueva solución. Entonces, en última, estoy creando una solución que tiene varios valores del mejor, otros aleatorios, o sea, estoy alrededor de él. ¿Qué tan alrededor? Pues dependerá. Si fue al principio del algoritmo, pues no tan alrededor. Pero en la medida que yo voy avanzando, muchos en la memoria van a tener características similares. Entonces, voy a estar explotando. ¿Sí? Y solo lo hicieron cambiando esta línea. Solo eso. En este algoritmo hay algo que es bien extraño, que yo no lo pongo, pues normalmente no lo pongo muy en evidencia, y es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta acá arriba, el valor que le voy a poner a la armonía, a la nueva solución que estoy creando, sale aleatoria de alguno de la memoria, ¿cierto? En la misma dimensión, ¿sí? Entonces, si lo sacaste, si estás creando la dimensión 1, lo sacas de alguno de la memoria en la dimensión 1, ¿sí? Si estás creando la dimensión 10, de alguno de la memoria de la dimensión 10. Pero acá el autor hizo algo que es bastante extraño, ¿cierto? Y es que lo saca de la memoria de cualquier lado, ¿sí? De un K, que es cualquier parte de cualquier dimensión. Entonces, eso, por ejemplo, no funciona. Si yo lo quiero hacer que sea mixto, ya no funciona. Ahí tengo que colocar, en vez de K, colocar I, ¿sí? De la misma dimensión, porque si mi dimensión es binaria y es la única de binaria, pues yo que le voy a meter un valor real o no tiene lógica, ¿cierto?
Yo, la verdad, nunca, inclusive cuando el problema es continuo, todas las variables son continuas, nunca le he puesto al campo. Nunca. En las implementaciones, hasta loco me parece esa vaina. ¿Sí? ¿Que funciona? No sé. Y de hecho, como que al señor le han preguntado y nunca sabía decir por qué. ¿Sí? Entonces, no sé si fue que le fue mal en el artículo o qué. Pero colocando lo normal con i, funciona bastante bien para muchísimos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, habrá que mirar si hay alguna explicación allá del señor posterior al tema. Pero fíjense que lo único que se hace es eso. ¿Qué se gana con esto? Primero, un comportamiento de enjambre que no tenía el algoritmo. Segundo, pues que se pueden atender muchísimo más problemas. Es mucho más versátil el algoritmo sin tener que hacer nada extraño. Y tercero, elimine un parámetro. Ya no tengo que hacer bandwidth. ¿Sí? Entonces eliminé un parámetro bandwidth. Me dice que funciona bien con par estático. ¿Para qué poner dinámico? Pues efectivamente eliminé un parámetro. Entonces esto funciona bastante bien. Bueno, de este algoritmo nosotros inclusive hace ya rato, ya 2011, con unos chicos de pregrado, Darío Estupiñán y Pérez, ¿cómo es que se llama? Bueno, se me fue el nombre. Hicimos una variación de este algoritmo utilizando el concepto de modelos evolutivos que aprenden, o básicamente meterle a un algoritmo de evolución Machine Learning. ¿Sí? Entonces nosotros recopilamos información y en algún momento no utilizamos este esquema de creación de soluciones, sino que la solución la creamos con base en aprendizaje máquina. ¿Sí? Bueno, técnicamente, ¿qué hacemos? Aquí la generación, por ejemplo, esta aleatoria, se hace en el rango completo de búsqueda, ¿cierto? Nosotros, al estudiar la población, nos damos cuenta de que realmente las mejores soluciones están en un cierto pedacito. Ya con eso, esta parte ya no es aleatoria en todo el espacio de búsqueda, sino que en el momento en que la voy a construir, la creo en ese pedacito. ¿Sí? Y entonces, para nosotros, el proceso de creación, cuando se hace con LEN, es hacer el análisis de las poblaciones que se han creado, cuáles son buenas, cuáles son malas, encontrar cuáles son las características de las buenas y generarlas con base en esos rangos. Eso es lo que hacen. Y pues nos dio inclusive mejores resultados. Lo que sucede es que su implementación ya se hace como más dependiente del problema. Se hace menos dependiente del problema, esa es la ventaja. O sea, en los problemas de optimización continua le ganamos, ¿sí? Pero cuando yo ya quiero llevar ese mismo concepto a otros problemas, me toca personalizar más la parte del Machine Learning, porque dependerá si el problema es binario, si es continuo, ya si es mixto también, entonces tendrá que hacer algunas cosas. Y este trabajo está publicado en una revista que se llama Applied Mathematics and Computing. Creo que hoy muchos estudiantes de maestría y doctorado verían, no, se publicaron una Q1, JCR, Dios mío, y eran chicos de pregrado, ¿sí? El tema fundamental allí es tener foco en la tesis, ¿sí? Con ellos teníamos foco desde el principio, así va a ser, si no sale bien, no sale bien, si no sale mal, pues bueno, ustedes no necesitan publicar, pero si salía bien, era una prueba de hipótesis que nos salía bien y que pudimos publicar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, en general, como mi experiencia, yo trato de cuando yo me voy a poblacional, usar este algoritmo. GBHS. Es el más fácil de implementar. Usted no tiene que pensar en procesos de cómo selecciono los padres, cómo creo los hijos, cómo muto los hijos, cómo reemplazo la población. No hay nada que pensar. Hace todo. Si ustedes se dan cuenta, internamente está, ¿cómo selecciona los padres? No, ahí están las 3 reglas y con eso genera el hijo. Selecciona los padres multipadre y adicionalmente genera los hijos y el reemplazo ya está definido como reemplazo del peor de la memoria. Está todo construido. ¿Sí? En un genético, no. Allá toca hacer eso. Y dependiendo de las decisiones que tú tomes, tu genético puede ser muy bueno o de lo peor. ¿Sí? ¿Por qué? Ejemplo, en la selección de padres escoge siempre los mejores. Entonces ya de plano estás haciendo mucha presión selectiva. Cruzas y dices,
No, vamos a hacer cruce en un punto. Cruce en un punto es que tienes un vector de 10, la mitad del primer papá y la mitad del segundo papá. Y eso genera un hijo. Y para generar el otro hijo, pues al contrario, la mitad de la cola la mitad del segundo papá se la trae para acá y la cola del otro, los invierte. Y ya generó los dos hijos y ya, listo. ¿Qué pasa? En ese esquema estás haciendo mucha presión porque los padres son los mejores. Y los cruzas con muy poquita variedad porque solamente la mitad va a ser diferente de la otra mitad. Y siempre van a ser los mismos, ¿no? Las colas y las cabezas. Y mutación, pones poquita mutación, probabilidad. Solamente dices, voy a mutar un gen y tu vector es de 100. Pues esa vaina no te va para ningún lado. O sea, lo corre y ¡pum! Estancado, ¡pum! Estancado. Entonces, dependiendo del diseño que uno hace, le puede ir bien o le puede ir mal. Pero acá ya hay varios programas, metaheurísticas que ya están como balanceadas entre la exploración y la explotación. GBHS es uno, o GHS. Hay otro que se llama evolución diferencial. Ese también es multipadre, llamémoslo así. Está el PSO, optimización basada en enjambres de partículas. Evolución diferencial no tiene o sea, como que el señor se la soñó, porque pues yo no le he encontrado cuál es como la inspiración. PSO sí está inspirado en las bandadas de aves, cómo se buscan a encontrar comida. De hecho, la hibridación que se hace acá para obtener GHS es con el concepto de PSO. De enjambres, solo enjambres, o sea, uno va a eventos en donde el evento es de metaheurísticas, ¿sí? Y pues allá usted ve todo. Pero hay eventos solamente de optimización por enjambre, ¿sí? Entonces, que colonias de hormigas, que colonias de abejas, que las ballenas, que los lobos grises, que no, hay un montón, ¿sí? O sea, en el esquema de enjambre también hay muchísimas formas de hacer enjambres y pues todas tienen sus formas diferentes de operar. Entonces, por ejemplo, en el tema de los lobos, en el tema de los lobos grises, que es uno de los que van a tener que trabajar, normalmente se maneja, que pues uno no lo sabe hasta que uno tiene que leer el tema de los lobos, ¿no? Entonces, ellos cómo viven en su organización y cómo cazan. Cuando cazan normalmente, pues, a pesar de que hay un lobo que es el macho alfa dominante, en el proceso de caza normalmente son 3 lobos los que llevan la parada, los que guían el proceso de caza, ¿sí? Entonces, como si yo tuviera los 3 mejores soluciones y con base en las 3 mejores soluciones yo trato de ir encontrando la solución óptima al problema. Entonces aquí los 3 lobos, alfa, beta y delta, creo que llaman, y normalmente hacen que todos los demás de la manada calculen sus nuevas posiciones de ataque dependiendo de la información que ellos les están entregando. Las ballenas también, la forma como cazan a sus presas, que con el ataque burbujas en espiral, eso es un rollo. Entonces al que le tocó, chévere. O sea, cada uno tiene sus formas de construir enjambres, unos por enjambres, otros no necesariamente por enjambres, pero en enjambres hay una cantidad de enjambres. Bioinspirados por animales también van a encontrar lo mismo. O sea, yo les dije en enjambres en colonia de hormigas, ¿no? Colonia de abejas, colonia de termitas, de hormigas arrieras, bueno, eso, porque todas tienen esquemas que evolutivamente, a pesar de que son de la misma línea, son hormigas, por el esquema del entorno en el que se desarrollaron, encontraron otra forma de resolver mejor el problema, ¿sí? Entonces no necesariamente uno dice, ay no, hormigas, todos son iguales, no, hormigas arrieras, las hormigas no es que son diferentes y los esquemas son diferentes en la forma en como ellos resuelven ciertos problemas y pueden ser mejores. Entonces ahí tienen muchas cosas, yo les recomiendo evolución diferencial y PSO, arrancar con esos 3, o sea, si usted quiere decir, no, yo me quiero, porque solo PSO muchas veces cuando uno lo va a empezar a utilizar no es fácil adaptarlo a los diferentes problemas. GHS me parece más sencillo, lo mismo evolución diferencial, pero son 3 esquemas diferentes que pueden ayudar a uno a darle bien el conocimiento del problema.
A quienes han visto conmigo, que son varios, el tema de ciencia de datos, yo les digo, vamos a resolver un problema, estos datos. Entonces, yo nunca digo, ay, de una vez un árbol de decisión y ya, ahí se fue. No, uno tiene que probar árboles de decisión, procesos con valles, procesos digamos, ¿cómo dice? Hiperplanos de separación, sea un supervector machine o una red neuronal, entonces como de esa línea, tener también de otras líneas, o sea, escoger como diferentes líneas, que pues a veces probarlos todos no es fácil. Bueno, hoy sí es más fácil, lo único que tiene uno que tener es buena computadora, ¿cierto? Buenos recursos, porque como lo vieron en minería de datos, había una librería que te corría ahí como 20 clasificadores de una vez, ¿cierto? Entonces que regresión lineal con lazo y no sé, clasificadores y regresores. Entonces, normalmente uno trata de tener como varias perspectivas y con base en eso, tratar de mirar cómo ir resolviendo mejor el problema. Acá pasa un poco lo mismo. O sea, yo normalmente arranco con uno o dos algoritmos de estado simple y ustedes dirán cuál. El primero es Hill Climb. Así es sencillo. Si el problema es muy complejo, Hill Climb. Lo único para tratar de irme dando cuenta de qué operadores, de qué formas de hacer que el proceso evolucione. Listo, ahí voy aprendiendo cosas. Después me doy cuenta que el proceso es muy constructivo, entonces se evoluciona a GRASS. Me voy a GRASS antes de meterme a un poblacional. GRASS funciona súper bien en muchas cosas y me ayuda a entender muchísimo el problema. Y de ahí, como tengo que pasarme a poblacional, porque en general las mejores soluciones son poblacionales, pues ya he dominado cosas de las operaciones que se pueden hacer y ya me paso al tema de cómo construir una nueva solución en un entorno de múltiples soluciones o poblacional, y pues yo no me lanzo a hacer un genético, la verdad nunca, ¿sí? Yo me lanzo primero a GHS y de pronto a PSO, ¿sí? Evolución diferencial casi siempre es mi última opción. Pero muchas veces no salgo ni de ahí, o sea, puede que existan más, entonces ya porque en el estado del arte dicen que no, que optimización de lobos es el mejor en el problema, pues es optimización de lobos, ¿sí? Pero yo normalmente no me pongo, y la verdad, después de escuchar inclusive al señor ese de España que le dijo el CHC a la profe Marta, él llevaba como 20 años trabajando solo en genética. Y cuando empezó a trabajar todo el tema de estas metaheurísticas, también dijo, no, o sea, eso es perder el tiempo. O sea, ponerme a inventar un genético cuando ya están un montón de metaheurísticas como calibradas, no tiene sentido. Y dijo, y no, o sea, cuando nosotros volvimos, ya lleva como 3 años que no volvimos a trabajar en genéticos. Porque el diseño genético es complejo, ¿sí? Y usted puede ahí demorarse haciendo no sé qué. Es más, nosotros tenemos un trabajo ya en lo que fue mi tesis de doctorado, que se llama las hiperheurísticas, ¿sí? Las hiperheurísticas son heurísticas para construir algoritmos, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo decía, voy a hacer mi algoritmo, el mejor genético que me pueda ocurrir, ¿no? Y empecé a probar y yo no, pues, qué pendejada, o sea, esquemas de selección hay estos, los pongo en una lista. Esquemas de cruce hay estos, los pongo en otra lista. Esquemas de mutación hay estos, que le aplicaban al problema mío, hay estos. Esquemas de reemplazo hay estos. Pues pongo un algoritmo que haga todas las pruebas de todo lo con todo y ya, ¿cierto? Y pues eso hice. Y claro, cuando terminé, pues todo el tiempo que yo me iba a dedicar haciéndolo de mente, ¿cierto? Pues el algoritmo lo hizo. Entonces el algoritmo era una hiperheurística que iba avalando las combinaciones, iba dando cuenta cuáles eran mejores, en qué condiciones eran mejores, y al final yo tomaba esos resultados y decía, me quedé solamente estudiando estos tres, y no todo el espacio de posibles soluciones para el problema. Entonces, hiperheurista. Muchas veces, pues en muchos casos, funcionan bastante bien. Por ejemplo, en el tema del problema de la mochila, uno puede pensar en una hiperheurística, no que prueba todos los problemas, sino todos los esquemas de grid, que va evaluando y va dándose cuenta, como es un proceso evolutivo, se va dando cuenta que las estrategias que están funcionando son las basadas en densidad, pues deja de utilizar las otras,
¿sí? Va como que haciendo una frecuencia, calcula una solución, le va mal, pues como le fue mal, pues esa estrategia va mal calificada. Arrancan todas como con una calificación buena y en la medida que se van dando, se les va quitando, se les va dejando la calificación buena. Con eso usted define una probabilidad y con esa probabilidad pues genera, ¿cuál escoge? Pues la que tiene más probabilidad. Las otras tienen posibilidad de salir, probabilidad de salir, pero pues menos. Y así el algoritmo evolucionando se va dando cuenta cuál es la regla que a este problema en concreto le funciona. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces tengo los 8 tweaks y esos 8 tweaks les voy llevando, en la medida que los voy ejecutando, les voy llevando la estadística y les voy dando más prioridad a los que están funcionando y los que no, pues al final saldrá de vez en cuando, pero no siempre. Entonces no es todo el tiempo con la misma probabilidad. Y así hago que el algoritmo funcione. Una pregunta que tengo, no sé si pues sea complicado o no tenga mucho sentido hacerlo. Porque cuando en la optimización continua usted saca un vector para mirarle el fitness, según eso pues va. Pero digamos, de ese vector no se puede extraer, no hay algún criterio de extraer algunas de esas variables que quizás van a ir dando mejor resultado y ir cambiando las otras. Eso es lo que nosotros hicimos con Len. Porque yo, en la medida que voy creando soluciones, yo las guardo en un archivo aparte. Y a esas soluciones les creo, por ejemplo, un árbol de decisión. Pero solamente No, las variables. como yo no, sí, no, como yo no sé exactamente cuáles pueden ser. Sí. Entonces imagínate que lo que hice fue crear una población de todas las que yo voy creando, las meto en un archivo, ¿cierto? Todas. Y pues yo tengo las buenas, las de fitness excelente y las fitness malo, porque van todas las que voy creando en la medida que las voy creando. Entonces yo digo, de la mitad para arriba, o haz cuenta como el cuartil 1, o sea, el top 25%, para mí son buenas, y el resto son malas. ¿Sí? Entonces ya las clasifico, ya volví un problema de clasificación. Y con el problema de clasificación le meto un árbol de decisión, que es fácil. Y el árbol de decisión empieza a decirme, si la primera dimensión es mayor que tal o menor que tal, y usted va a ir buenas soluciones. Entonces ahí estás encontrando cuáles características y con qué valores te llevan hacia soluciones mejores. Entonces ya por eso, analizando un poco el árbol, tú puedes encontrar como qué puede ser distintivo de esas mejores soluciones frente a todas las otras que fueron malas. Y con base en eso, buscar un poco más allí y mirar que al hacer como optimización en esas, porque estás como que anclando esas, al mover las otras, si las otras funcionan bien alrededor de ellas, pues en el histórico van a haber buenas soluciones en el top 25 y en ese top 25 pues van a también modificar después los valores de esas otras dimensiones. Eso es lo que hacemos básicamente en LEM. ¿Sí? Que yo conozca, no he visto otra forma de como tratar de decir como que ya encontramos por este lado la que es. Solamente cuando el problema es separable, yo puedo hacer eso. ¿Sí? Porque yo puedo como que, bueno, si es totalmente separable, como que cada columna por separado, en la medida que se va moviendo hacia cierto lugar, yo sé ya sé para dónde tiene que ir. ¿Sí? Pero como tú de antemano no sabes eso, es complicado. ¿Sí? A menos de que viendo la función usted diga, no, esto lo puedo resolver como 5 problemas por separado o en uno solo y el algoritmo le puedo hacer algo para que vaya hacia cierta dirección con base en los valores de esa columna. ¿Sí? Eso se puede hacer. O sea, si tú tienes un histórico y el histórico va para abajo, va para abajo, para abajo, tú ya sabes que el siguiente tiene que ir para abajo, ¿sí? Ir bajándolo y cuando ya se bajó y volvió a marcar mal, pues es como si tú tuvieras ahí una especie de derivada, ¿no? Bajó mal, ya dejó de bajar, ¿no? Entonces ya no bajemos más, parémonos aquí y empecemos a hacer explotación. O sea, hay formas que le puedes hacer si tú conoces que el algoritmo, que el problema como tal es separable, pero en general no conoces eso, ¿sí? Si tú llamas a un simulador para que el simulador calcule cuál es el tiempo de paso en el cruce aquí de los semáforos y con base en los parámetros que tú tienes, ese problema usted no puede decir que es separable nunca, ¿sí? Porque es un simulador que hace
la simulación de una cosa que es muy compleja. Entonces, muy seguramente no es separable, muy seguramente no es lineal, entonces nada que hacer. En la vida real eso que te acabo de decir es impráctico. Entonces, por ejemplo, lo de usar Machine Learning, sí. De hecho estaba revisando porque hay una tesis de doctorado que estamos trabajando con Pablo Perdomo y la tesis de él está relacionada con optimización de muchos objetivos. Y ahora me perdió. Bueno, por acá tenía un artículo donde estamos mirando el tema de optimización de muchos objetivos. Bueno, ahí me sale un poco el tema, pero estamos retomando un poco el tema de cómo usar Machine Learning para poder definir en muchos objetivos la dirección hacia donde se deben generar los subproblemas para resolver el problema de muchos objetivos. Entonces, pero hay ya como digamos, un programa, un software que se puede utilizar que ya pueda definirnos o sea, hay frameworks para hacer uso de diferentes algoritmos, ¿sí? El tema es que, digamos, pues yo no sé, a mí realmente a la final no me gustan mucho. ¿Por qué? Porque normalmente son frameworks que son como multipropósito. Entonces, no es como lo que nosotros hicimos. Hicimos un programita para continuos y yo lo paso a discreto y es fácil de entender, ¿cierto? O sea, no, los problemas, no sé qué, las variables se cambian y tal. Aquí es un solo entorno en el cual usted define su problema binario o no sé qué, y pues para que eso funcione, eso por dentro hace, ¿no? Y que si el tipo de dato y no sé qué, entonces uno va a meterle algo por dentro, la mano por dentro y no, eso casi que es úselo, así como está, ¿sí? Pero modificarle algo y eso se hace bastante complejo. Nos ha tocado, obviamente, en algunas tesis nos ha tocado. hay cantidades o volúmenes de datos que son difíciles de trabajar. O sea, los problemas. Sí. Los problemas, hay problemas que son muy difíciles de trabajar y usted no puede llegar y decir, usemos los algoritmos que están en el framework. No, no, o sea, sí, pues sí, usted los usa ahí, pero no le va del todo bien. En cambio, si usted tiene como la facilidad de manejarlo así, como que le mete la mano y usted conoce, entonces es mucho más sencillo el problema. No tienes que conocer todo ese contexto y resuelves lo que necesitas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de optimización de muchos objetivos, hay un software que se llama PIM. Y esto tiene pues, implementaciones de lo que quieras. Este no es. ¿Ah? Es que me faltó una O. Me faltó la última O. Y ustedes miran acá y esto tiene ya problemas, que esto es fundamental, ¿no? Cuando uno está haciendo una tesis, uno no quiere ponerse a implementar los 200 problemas que existen, o sea, los que tú me dijiste, no, yo voy a hacer un nuevo algoritmo de optimización continua y yo quiero hacer mi evaluación y hay 60 problemas y ponerse una, como ustedes hicieron, las 8 problemas, ¿no? Que 8, 6, ¿cierto? Entonces, no, 6 problemas, pero multipliquen por 10, 60 y que le hayan quedado bien implementados. No, eso los consigue hechos, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, ya hay problemas que hay, en este caso, los problemas, ¿cierto? Ya están allí, son todos estos, ahí están los ACLI, Greenwood, bla, 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 todos esos, estos ya son problemas de optimización de muchos objetivos o de múltiples objetivos, y aquí están adicionalmente las implementaciones. Bueno, si pudiera bajar, aquí hay algoritmos, entonces en algoritmos ustedes tienen también burgo de algoritmos, ¿sí? Ahí están. Ya estos son de muchos objetivos y aquí hay unos de... Esta es una implementación para Python. Igualmente hay otro que se llama Moea Framework, que es la versión para Java. Que programa en Java y le gusta Java, pues Moea Framework. Pero sobre todo Moea Framework es bastante, para mi gusto, es bastante complejo.
Python por su diseño orientado a objetos, pero que a la vez es, ¿cómo se llama? No fuertemente tipado. Eso, Dinámicamente. sí, eso hace que sea un poco más fácil de entender este código, muchísimo más fácil de entender. Bueno, eso con respecto a eso. ¿Qué más preguntas hay? ¿No hay preguntas? ¿Muchas preguntas? Bueno, acá hay otro tema que es importante, que es ya también de poblacionales, que son las estrategias evolutivas. Conceptos de estrategias evolutivas. Este es digamos, el preámbulo de los genéticos y además nos da como un marco para entender qué es lo que hemos hecho con los algoritmos de estado simple, ¿sí? Porque también se pueden manejar aquí. Las estrategias evolutivas, básicamente, pues obviamente parten lo que ya hemos hablado. Aquí les voy a repetir varias cosas y creo que tienen que quedar claras acá. Si no quedaron claras, pregunten. Pues los métodos basados en población y los métodos de estado simple, la división de los dos, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. La computación evolutiva está inspirada en diferentes cosas, pero vamos a hablar de dos concretas. Una que es la genética, ¿cierto? Y es que dos padres se juntan y el hijo sale parecido, ¿sí? Si usted es blanquito, si su mujer es blanquita y el hijo salió negrito, algo raro pasó, ¿cierto? ¿Cierto? Así de sencillo, o sea, la genética no miente, ¿cierto? Entonces usted vaya y revise su árbol genealógico y se da cuenta que es que no, que usted tiene un papá negrito o una mamá negrita colada y entonces eso salió por ahí. Pero algo raro pasó, entonces tiene que averiguar eso. Y lo otro es el del tema evolutivo, o sea, son como los dos conceptos más importantes que se manejan aquí. Cómo de una solución a otra se transfiere información a nivel de la representación de los genes, pero adicionalmente cómo esa solución se adapta al contexto, ¿cierto? Entonces esa adaptación al contexto, pues básicamente lo medimos nosotros con el fitness, si es buena esa solución o no es buena, ¿sí? En la vida real a usted lo tiraron en la selva, si usted supo sobrevivir, sobrevivió, si no murió, se acabó, ¿cierto? ¿Cómo? Exactamente. Entonces, tú básicamente estás sujeto a esas dos cosas en lo que nosotros estamos manejando. ¿Cómo te desarrollas a nivel del entorno para resolver tu problema de supervivencia? Aquí es encontrar el mejor índice. Y adicionalmente, cómo vas generando los cambios en la población en la evolución para poder ir llegando a esos mejores soluciones. Acá hay varios términos que normalmente se usan en algoritmos evolutivos, en genéticos, PCO y demás, con pequeñas variaciones. Nosotros aquí hablamos de improvisaciones. Miércoles, una solución. Ya, eso es todo. En genéticos, cromosoma. Miércoles, una solución. ¿Sí? El gen, la armonía, pues eso es la celdita, el vector. Ya, o sea, a nuestra representación, esos son los conceptos. Entonces, en PSO estamos hablando de la partícula, pues la solución, ¿sí? Ya, así de sencillo. Casi que uno puede decir que todas las metaheurísticas que existen las puede llevar a los mismos conceptos que hemos manejado hasta ahorita. Soluciones, celdas del vector de representación. Entonces, hijos y padres. En algunos algoritmos, pues hay más de un padre, en otros no. En otros, como por ejemplo los que de estado simple, es una reproducción asexual y estoy solo yo como padre y de mí sale un hijo, ¿de acuerdo? Con una mutación, ¿cierto? Obviamente también hay hijos, quiere decir que puede que se genere un hijo, puede que se generen dos hijos, o dependiendo del algoritmo, lo normal es uno y dos, no es normal ver más. La población, pues un conjunto de soluciones. La aptitud o la función de fitness, la calidad de qué tan buena es la solución obtenida. El paisaje de la función objetivo o el paisaje de la aptitud, o sea, si es multimodal o unimodal, separable, no sé, todo eso es como
cómo es el comportamiento de esa función. Eso básicamente hay investigaciones concretas solo en estudiar sobre el paisaje de la función objetiva. Cómo tratar de definir en la medida que yo voy evolucionando, cómo percibo yo esa función para decir, ah, no tengo que hacer tales cosas, tengo que tratar de comportarme de cierta forma. Algo así como que yo voy evolucionando y me doy cuenta, uy, no, pero esto parece una esfera. Pues ya, optimice y ya, solo optimice porque eso va bien. En cambio, esto como que tiene muchos óptimos locales y no sé qué, entonces toca explorar más, brincar más. No sé qué. Entonces, es como algo así. Los procesos, seleccionar los padres para crear los hijos. Entonces yo les decía, ¿cómo selecciono padres? Ejemplos, y voy a ir de una vez introduciendo términos. ¿Cómo tengo una población y selecciono los padres? Entonces ya les dije una, seleccionar los más aptos. Sí, sí, pero es que usted va a generar ahorita, necesita 2 padres para generar 2 hijos. ¿Cómo selecciona esos 2 padres? Entonces, no, pues aleatorio. Esa es una solución, asegurando de que no sean el mismo, ¿no? Porque si cruzas el mismo con el mismo, pues te va a dar el mismo, ¿no? Entonces, de la población, en forma aleatoria, escoge uno y después escoge otro que sea diferente al primero. Ya, esa es una solución, ¿sí? ¿Qué tienes allí? Pues tienes exploración, ¿no? Porque pues, las soluciones van a ser diferentes, entonces pues tienes buen material genético nuevo, hay diversidad en el material genético. ¿Qué otra alternativa hay? Es decir, escoja uno aleatorio y el otro hágalo por competencia restringida. Ese es el esquema de yo, en mi población, ¿a quién busco? En la vida real, nosotros como humanos, pues yo digo, pues somos 6.000 millones, yo tengo 6.000 millones de posibles, bueno, 3.000 millones de posibles parejas. En la teoría. En la práctica, las 30 mujeres que están alrededor mío. ¿Sí? En la práctica es así porque tú tienes un entorno en el cual te mueves. Tú no estás diciendo, ay, no, miren, esa chinita me gustó, me voy para la China y... No, o sea, en la realidad eso no cuadra, ¿cierto? Entonces, no, entonces apliquemos competencia restringida. Entonces, escogemos aleatoriamente a un individuo, una solución, y buscamos algunos que tengan algún tipo de característica que se pueda considerar como las vecinas, las que están en un marco de mi alcance. Exactamente. O puede ser todo lo contrario, las más diferentes a mí, de toda la población, las más diferentes a mí, y de esas escojo una al azar. ¿Sí? Porque depende de lo que yo quiera, ¿no? Si yo estoy buscando diversidad, entonces las más diferentes a mí, y esas más diferentes son con las que me cruzo. Entonces, fíjense, allí hay un esquema en donde yo tengo que recorrer toda la población, buscar de todas esas cuáles son las más diferentes a este, y decir, de estas 5, escojo la mejor, la que al azar una de ellas, y con esa la cruzo. Entonces, es una competencia restringida. Ya no es con toda la posible población, sino solamente con aquellos que... En otros algoritmos, por ejemplo, llegan y dicen que los individuos o las soluciones están amarrados a otros individuos desde el inicio. ¿Sí? Entonces, yo solamente me cruzo con esos que son los que yo estoy amarrado. O sea, desde el principio, yo dije, mi vecindario son estas soluciones. Un vecindario lógico, porque puede que los datos estén en diferentes lugares. Otros dicen, por dentro corren un camino y arman grupos. ¿Recuerdan el camino? Es un algoritmo de clustering para armar grupitos, y entonces usted solamente habla con los grupos. Entonces, como por decir algo, los estanques grandes, normalmente hay como colonias de ranas, ¿sí? No es que todas las ranas se crucen con todas las ranas, sino ¿no? Las ranas que están en este grupito, entre ellas, ¿de acuerdo? Bueno, ya hay procesos de selección, hay otros de, no, cojámoslo por, se me fue el nombre ahora, una ronda probabilística. Entonces, todos tienen una calidad de fitness, ¿cierto? Entonces vamos a decir que se les va a dar de acuerdo a esa probabilidad de fitness.
bueno, una calidad de fitness, y con la calidad de fitness le defino una probabilidad, y con eso yo digo, lo escojo, es aleatorio, pero mentiras, porque entre mejor sea, pues va a tener un poquitico más de probabilidad, ¿cierto? Pero otro dice, no, pero es que a mí no me gusta con la probabilidad fitness, simplemente ordénelos y por ranking. El que está más arriba tiene más probabilidad. Entonces es otra forma de hacerlo. También es aleatorio, pero el porcentaje va a ser diferente, o la probabilidad va a ser diferente, porque no está definida por su fitness, ¿no? Mi mejor fitness, estoy haciendo un fitness grande, buscando un fitness mayor, pues el mío es mucho mayor que los demás, entonces yo tengo mucho más. No, usted quedó primero, sí, ya tiene el mejor, pero no va a ser tan dominante sobre los demás, ¿de acuerdo? Simplemente por el rango. Bueno, y ahí para allá ustedes encontrarán muchas cosas. Selección, procesos de selección. Procesos de mutación. Mutación 1. Yo generé el hijo, o lo que nosotros hacemos en Hill Climate. Generé la nueva solución vecina. Y le voy a modificar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Le estamos modificando todo, ¿cierto? Entonces, todo se modifica por un cambio. Pero alguien dice, no, mutación de un bit. Entonces, de todo, se escoge al azar uno y solo se modifica eso. ¿Sí? Obviamente, en ese caso, la exploración es más reducida, pero todo eso depende de los parámetros que usted haya colocado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay otras mutaciones? Mutación de crossover. Esa ya la utilizamos de bit switch, bit switch. Es el de la mochila binaria. Apagamos uno y prendemos otro. ¿Sí? Nosotros lo hicimos, apagamos uno, prendemos otro, pero se pueden prender más. Pero el bit switch es simplemente apago y prendo. Apago una y prendo otra. Eso funciona. Bit switch también puede funcionar en TSP. Tengo todo mi recorrido y cojo este y los cambio. ¿Sí? Entonces aquí decía 5 y aquí decía 3, entonces el 3 se viene para acá y el 5 viene para acá. Eso cambia radicalmente el grafo, ¿cierto? Entonces eso es un bit switch. Bueno, y también hay otras operaciones que dependerán también del problema. La recombinación o cruce, ¿cómo voy a generar los hijos? Tengo dos padres, ¿y cómo voy a generar el primer hijo? Entonces les dije una, ¿no? Cojo los dos padres, los parto por mitad, la cabeza de este la uno con la cola del otro. Por eso me da una solución. Y la cola del primero la uno con la cabeza del segundo, y eso me da otra solución. Son dos hijos. Alguien dice, sí, pero es que la variedad queda solamente como por mitad, ¿no? Y la naturaleza como que no es así. Ah, que le sacó los ojos a uno y las cejas al papá y bueno, lo que sea. Entonces alguien dice, eso suena más lógico. Entonces en vez de hacer cabezas y colas, partamos por zonas. Entonces tengo 100, entonces digamos los primeros 20, los segundos 20, los terceros 20, y entonces hacemos una combinación un poco más variada. Entonces ya le queda a uno como que la carita se le parece más a la mamá, pero el cuerpo, el tronco le parece más al papá. Entonces bueno, eso ya tiene un poco más de... Y otro dice, no, eso gen por gen. Entonces, el primer gen del papá, el segundo gen de la mamá, el tercero de la mamá, el cuarto del papá, y los cambio así. Entonces, pues eso obviamente genera mucha más diversidad. Y de ahí para allá, los que se encuentran, ¿cierto? Obviamente, de todas estas operaciones, hay operaciones concretas que pueden funcionar mejor para ciertos problemas. Entonces, si usted está haciendo un TSP o un BRP, pues se va a dar cuenta que ciertas operaciones son mejores que el azar o que no sé qué, porque ayudan a generar árboles o grafos que sean mejor, que se acerquen más a la solución. Reproducción, bueno, reproducción es la creación de hijos que normalmente nosotros la hacemos asexual, en el caso de estado simple. Una solución genera un hijo. Y normalmente la sexual, que es los genéticos, padre y madre generando uno o dos hijos. Y ya la reproducción ahí ya no sé, filosofía holandesa, de un hijo sale de todo mundo, ¿sí? O sea, ya es la locura, porque eso uno no sabe de dónde salió. ¿Qué es el genoma o el genotipo? Para nosotros el genoma, el genotipo es la representación. Nosotros hasta ahorita hemos hablado de representación vectorial, ¿cierto? Pero sabemos que se pueden armar grafos,
que se pueden armar matrices, depende del problema, pues uno puede tener una representación diferente y que es importantísimo tener la mejor representación para el problema. ¿Cómo lo llaman en genéticos? Pues lo llaman cromosoma, ¿sí? Nosotros lo llamamos solución. Hasta aquí lo hemos llamado solución. ¿Cómo llaman a cada celdita de ese vector, en este caso la representación vectorial? Gen. Nosotros lo hemos llamado celdita al vector, ¿cierto? ¿Cómo llaman qué es el alelo? El valor que puede tener ese gen. Entonces, en optimización binaria, el gen puede ser 0 o 1, ¿cierto? Ese es el alelo. Para nosotros es el valor que puede tener. El rango de valores o el límite inferior o superior, eso me define a mí lo que va a ser el alelo. ¿Qué es el fenotipo? Es lo que nosotros desde fuera vemos como la solución, ¿sí? Entonces nosotros internamente tenemos allá ceros y unos en nuestro DNA, ¿cierto? Pero yo me veo de estatura promedio, más bien blanquito, no sé qué, ojos claros, es lo que se ve a nivel exterior, ¿cierto? Pero a nosotros no nos sirve para nada, porque nosotros vamos a ver ahí un cero y uno, ¿no? Pues, no sé, pues que van estos elementos en la mochila, ¿cierto? Pero a la final, para nosotros, lo que nosotros vemos hacia afuera, o que nos importa dentro del algoritmo genético, es el fitness, ¿sí? Para nosotros ese man está con tanto, quiere decir que esa solución está supremamente bien o mal adaptada al medio, punto, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos vemos, digamos que hoy la humanidad, entre comillas, voy a decir algo que puede que no sea cierto y muy seguramente no sea cierto, es que cada vez nos vemos más feitos, pero somos más inteligentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la evolución nos está llevando a eso, ¿cierto? Entonces así está como el tema de las visitas de los extraterrestres, bien feos, pero pues ya vienen y nos matan porque son muy inteligentes. Entonces, un poco es eso, o sea, la evolución nos está llevando a que desarrollemos ciertas cosas y olvidemos tal vez otras, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? No sé, en Australia, cuando Australia se desprendió del resto del continente asiático, pues ustedes van a ver hoy hay animales que no hay en ninguna otra parte, porque en ese contexto ellos tuvieron que evolucionar de una cierta forma que hizo que se adaptaran mejor al entorno, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra forma, eso es lo que nosotros vemos y resumimos todo con un fin, punto. ¿Y qué es una generación? Esto sí, no lo hemos manejado casi. Para nosotros una generación es cuando yo tengo toda una población, genero toda otra, digamos, todos los hijos, y esos hijos reemplazan a los padres, por ejemplo, ¿sí? Pues ahí ya hay una nueva generación. Esa es la versión clara. En la vida real no tiene que ser así del todo. Normalmente los algoritmos tienen una población inicial, generan una nueva población y, por ejemplo, dicen, no matemos a todos los viejitos, a todos los papás, sino que juntémoslos y escogemos de ahí cuáles pasan a ser la población definitiva, la siguiente población definitiva. Entonces ahí quedan mezcladitos algunos padres que sobrevivieron y los hijos nuevos, ¿sí? Entonces, ese paso de una población completa a la otra nueva población completa es lo que llama una generación, ¿sí? Para nosotros eso no tiene mucho efecto, porque para nosotros lo que nos interesa es que no se acaben las cepas, ¿sí? O sea, usted puede tener ahí todas las generaciones que quiera, póngalas, pero pues a la final nosotros necesitamos es un número de EFOS máximo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Bueno, representación binaria, un cromosoma, ahí están los genes, ahí están los alelos, ¿de acuerdo? La población, la misma historia, para n elementos. ¿Qué es, por ejemplo, la reproducción por mutación? Generar hijos por mutación. Eso es reproducción asexual, ¿cierto? Que es lo que ya hemos hecho. También se puede hacer con un algoritmo poblacional, pero pues no es muy normal. Entonces, cojo un padre, genero un hijo que es igual y le cambio algo. En este caso le cambiaron un solo elemento. Reproducción por cruce. Entonces se van a unir dos o más papás, en este caso dos papás, y esos dos papás van a generar dos hijos. Entonces, el primer hijo, el que está aquí, el hijo 1, le pongo otra vez acá. Este hijo 1
¿Esta colita de dónde salió? Bueno, los padres seleccionados son este y el último, ¿cierto? Entonces, mire, esta colita salió de acá, mire, 0, 1, 1, 1. Y esta cabeza, ¿dónde salió? Pues de aquí arriba, 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Ahora, el segundo hijo, pues es lo contrario, es la colita de este, 0, 0, 1, 1, y la cabeza de este, 1, 1, 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y pues ya tenemos dos soluciones que generan diversidad. ¿Cuánta? Pues no mucha, ¿no? Como el 50% de diversidad. Y pues después normalmente, después de hacer el cruce para obtener hijos, uno de los hijos le hace una mutación, ¿sí? Técnicamente se supone que nosotros hoy, antes se pensaba que nosotros solamente nos cruzábamos cuando se cruzaban allá el espermatozoide con el óvulo, y allá se cruzaba y después ahí pasaba algo y se mutaba algo, ¿cierto? Hoy sabemos, pues, dice la ciencia, que nosotros nos mutamos inclusive ya grandes, o sea, así vamos mutando, ¿cierto? Entonces, esto está pensado como en la creencia anterior. O sea, el Señor mutó cuando lo crearon. Aquí quedó creado y ¡pum! Lo cambiaron y de ahí para allá ya es la solución, ¿cierto? No se está pensando en que una misma solución en el tiempo evolucione, excepto en los algoritmos de estado simple, porque es la solución evolucional, ¿de acuerdo? En el tiempo. El paisaje de la, de la función de actitud o de fitness, eso ya lo hemos hablado. Normalmente estamos hablando de que este es el paso más costoso del algoritmo, y que realmente nosotros lo definimos como un solo valor que va representado como fitness en la solución. Este es un concepto que no hemos hablado tal vez. Los algoritmos poblacionales se dividen en generacionales y en estado estacionario. Generacionales es lo siguiente: tengo una población, con esa población genero los hijos, es otra población, y ahí me olvidé de los papás. Suerte es que les digo, y estos nuevos hijos son los que siguen como la nueva población. O sea, desecho mi conocimiento previo. ¿Sí? Pues eso para mí es enteramente maluco, porque tiene que estar muy bien diseñados los operadores de selección, cruce y mutación para que yo asegure que esa nueva generación de una u otra forma sea un poquito mejor, ¿sí? Pero si no están bien diseñados, es como si un montón de 20 locos ahí generan otro montón de 20 locos y otros 20 locos, y entonces como que no se converge apropiadamente. Se hace demasiada exploración y no se llega a un lugar concreto. Entonces los generacionales hay que pensárselo bien. Y los de estado estacionario es, yo tengo una población de 20, genero unos hijos de 20, pero meto de los 20 de los padres, digámoslo así, meto 5 o 10 y los junto y escojo los 20 definitivos. Entonces, de una u otra forma estoy conservando parte del conocimiento del anterior. O el peor de los casos, tengo los 20 de la primera, generé 20, que son los candidatos, los junto todos y escojo los 20 mejores. Entonces ahí pueden haber inclusive más papás que hijos, pero pues pasaron mezcladitos. Entonces ahí yo estoy garantizando un poco que hay una tendencia a ir mejorando, ¿sí? Es un poco, y por eso se llaman de estado estacionario, como que van llevando un poco como el momentum que se ha ganado dentro del proceso evolutivo. No me voy para cualquier lado así a la loca. Bueno, dejemos por ahí porque ya van a ser, ya son. Bueno, para la próxima semana yo les voy a traer una implementación para que la revisemos, de cómo hacer, por ejemplo, un proceso de ajuste polinómica a unos datos X que me pasaron. Me dijeron, tome los datos y ajustelos con una función polinómica con ciertas condiciones. Y vamos a hacer un genético sencillo para resolver ese problema. O si no, el GHS. Bueno, yo traigo el genético y después, si quieren, lo hacemos el GHS en clase, para poder hacer que él encuentre la mejor solución que se acerca a eso. ¿Vale? Entonces, en la próxima clase, si necesitan, podríamos algún momento para que trabajaran en grupo, aquí ustedes,
¿sí? Al menos una horita. Entonces yo les traigo eso, lo resolvemos y después una hora para que ustedes aquí en grupo trabajen la solución de lo que tienen que entregar prontamente. Perfecto. ¿Ah? No, yo creo que... No. O leírselo en 30 segundos. Está muy larga.